Muy buenos días, maestros del campo formativo Lenguajes, integrado por las disciplinas Español, Inglés, Artes. A nombre de la Secretaria de Educación, doctora Sofía Leticia Morales Garza, de la Directora de Educación Secundaria, la maestra María Daría Elizondo Garza, y de la maestra Yuria Leida Rodríguez García, titular de la Coordinación Académica de Secundarias, les damos la más cordial bienvenida a esta tercera asesoría por campo formativo para los docentes del, del campo formativo lenguajes. Vamos a tener un orden del día en el que, bueno, pues primeramente esta bienvenida, vamos a dar a conocer el objetivo de este acompañamiento, vamos a dar la definición contextualizada de lo que es el plano didáctico, la planeación didáctica, lo que es una situación de enseñanza y aprendizaje, el diseño de situación de enseñanza, aprendizaje, pero en este caso sí vamos a ahondar un poco más en orientaciones para la elaboración de ellos. Al final vamos a ofrecer un colofón en donde de algún modo, de manera prospectiva, es lo que esperamos que ustedes aprendan, logren y les apoye mucho en la práctica que tienen diariamente frente a grupo. El objetivo de esta reunión es acompañarles en el proceso formativo para la mejora continua. El centro va a ser el diseño de situaciones de enseñanza y aprendizaje en el tercer nivel de concreción del plan de estudios, que es la planeación didáctica. Nos vamos a centrar en una de las fases metodológicas del aprendizaje basado en problemas, que es la fase 2, acción, que es la que aporta de una manera más sustantiva a la elaboración de la evidencia integradora del proyecto interdisciplinario. Para esta concreción del plan de estudios tenemos tres niveles: el currículo nacional, el programa analítico y la planeación didáctica. El currículo nacional, pues, está proporcionado por la Secretaría de Educación para todos los maestros del país y orienta a los colectivos para la construcción del programa analítico. Y esto es en lo que en las reuniones de consejo técnico se ha dado mucho énfasis en esta elaboración del programa analítico, que es un nivel de contextualización en donde los docentes adaptan los programas sintéticos a las características y necesidades específicas de los estudiantes y la comunidad. Esto se construye de manera colectiva en los consejos técnicos y se desarrolla en tres planos. Un plano es el contexto socioeducativo, que se da cuando se elabora el diagnóstico. Cada maestro con sus alumnos detecta eh, el medio socioeconómico, ingresos, integración familiar, pero también las problemáticas específicas que tiene la escuela, el contexto curricular y el codiseño. Esto, el tercer elemento es la planeación didáctica. La planeación didáctica es el nivel más operativo del currículum. Aquí el docente, a través de situaciones de enseñanza y aprendizaje, se acerca a su grupo, planea las actividades a través de proyectos, secuencias, espacios de evaluación, pero hacemos el énfasis de que todo esto está basado en el programa analítico y es el énfasis que se ha dado, que los contenidos curriculares se vinculen con las problemáticas que se integran en este programa analítico. Y eso da pie a la integración del plano didáctico. Esa va a ser la diferencia básica del plano didáctico y la planeación. El plano didáctico es una suma organizada, intencionada de las acciones formativas que hace el docente para responder a las necesidades educativas de los alumnos, de las alumnas, y a las condiciones del territorio vinculadas
al contenido curricular. Se le llama contextualización, territorialidad, pero es lo que da sentido del contenido con las problemáticas específicas de alumnos y comunidad. La planeación didáctica siempre la hemos elaborado. Eh, es un espacio, es un momento en donde se organiza la enseñanza. Aquí se acumulan las experiencias, las intenciones de los maestros, las maestras, de los estudiantes para desarrollar el proceso de enseñanza. El maestro selecciona los contenidos del programa de estudio, los pone en marcha a través de diversas metodologías, estrategias y busca oportunidades para que los alumnos aprendan, participen. En esta planeación considera momentos de evaluación, de retroalimentación y sobre todo buscando que esta planeación sea pertinente, que tenga sentido y que esté realmente rindiendo frutos en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Y aquí está la definición del plano didáctico y de algún modo la diferenciación que buscamos se tenga con la planeación. El plano didáctico considera una serie de procesos en donde se dispone de diversos recursos, materiales didácticos y tecnologías. El maestro primeramente estructura su planeación didáctica. ¿Cómo la estructura? Pues sus contenidos los ubica en diversos lapsos de tiempo, lapsos cortos. También marca formas de seguimiento a ese aprendizaje. Y aquí tenemos un punto importante, que es asegura la articulación de esas actividades con la situación problema. Y esta es una de las características que pide la nueva escuela mexicana, que los contenidos se vinculen con esta problemática. Y es lo que de algún modo nos da el nombre de plano didáctico, distinto de la planeación. De algún modo en la planeación como que vamos siguiendo el programa sintético, pero en lo que ya le integro yo las problemáticas, en lo que integro situaciones específicas que no encuentro en los contenidos, que es el codiseño, entro al terreno del plano didáctico. En la planeación considero los estilos de aprendizaje de los alumnos. Voy a fortalecer definitivamente los contenidos de la disciplina, pero que sea congruente con el proyecto escolar que lleva asumido una problemática. Esta es una característica del plano didáctico. Se establecen las actividades para apoyar el aprendizaje de la disciplina. Se gradúan pues a través de una jerarquización por niveles de dificultad, ¿verdad? Siempre alineados hacia el programa analítico. Se está solicitando que se promueva de una manera fuerte el trabajo colaborativo y que se desarrolle en una convivencia sana, pacífica, la convivencia, que participen los alumnos y que se involucre a la comunidad. Regularmente se pide que haya espacios de evaluación formativa. La evaluación formativa entendida como espacios que se da el maestro para reflexionar sobre su enseñanza y que los alumnos lo hagan sobre el aprendizaje. Y en ocasiones es el momento que ofrece equidad, igualdad, en donde algunos alumnos que se están quedando rezagados por sus características propias, pues nos está pidiendo espacios de retroalimentación. Entonces, debo de estar constantemente utilizando rúbricas, listas de cotejo, portafolios que me digan si puedo avanzar o retroalimentar o generar nuevas actividades, y esto me va a permitir pues mejorar la toma de decisiones. Enseguida, continuando con el plano didáctico que dijimos que parte de la elaboración de la planeación, tenemos que la fundamentación para el diseño es
La comprensión del marco curricular, el diagnóstico situacional que se hace de la sociedad y el diagnóstico educativo, lo que ya referíamos, que hay que conocer cuál es en mi grupo, cuáles son los intereses, las necesidades, los recursos con que ellos cuentan. Ya me aplico a construir la planeación, selecciono los contenidos, veo en base al contexto de los alumnos qué situaciones de enseñanza y aprendizaje voy a seleccionar y voy a incorporarle a ella de tal modo que participen los demás sectores educativos. Hay ocasiones que voy a planear para que el alumno, a partir de su investigación, aporte y aprenda. En ocasiones, él va a aportar para que el grupo también sea parte de esa enseñanza, compartir las experiencias. En otra ocasión, lo voy a proyectar para que sea en la escuela o para que sea en la comunidad. Entonces, todo eso lo voy a construir y proyectar en la planeación. Llegamos a la puesta en práctica en donde esta planeación pues debe de ser con una característica de flexibilidad. En general, sí esperamos nosotros durante las visitas áulicas, nos agrada cuando una planeación se ve viva, que tiene alguna cancelación de una actividad, que se generó otra actividad. Eso pues nos da idea de que también se está dando un seguimiento pedagógico y pues reiteramos la importancia de la evaluación formativa porque no es terminar la presentación de un contenido o que el alumno ya entregó un producto. De qué manera él aprendió y de qué manera otros alumnos le dijeron cómo lo aprendieron y nos da estrategias para la mejora continua. Y esos espacios, pues, son para que reflexione tanto el docente como los alumnos y le permitan hacer ajustes para la mejora. Entonces, ahí llevamos una secuencia en donde como el plano didáctico integra las problemáticas, integra el codiseño con esas nuevas necesidades que de pronto no encontramos en el programa sintético del plano didáctico, pasamos a la planeación y ya en concreto vamos a organizarnos en situaciones de enseñanza y aprendizaje. Para estas situaciones de enseñanza y aprendizaje va a intervenir la didáctica, que es la que se encarga de organizar los objetos, los problemas, teorías, relatos. Se pide que sean situaciones de la vida real, que tengan pertinencia para los alumnos, tanto los temas seleccionados como el modo de abordaje. Entonces, la manera en que el maestro detone las actividades será efectiva si esta interacción tiene sentido para los estudiantes, que no sea nada más, pues me lo tengo que aprender porque así me lo encargaron y tengo que aprender. Por eso es que esta manera nueva de involucrar las problemáticas representa una nueva práctica, involucra los saberes comunitarios y pues esto llega a cuestionar la práctica vigente y generar nuevas formas de enseñar, nuevas formas de aprender, nuevas formas de participar, tanto los estudiantes como la comunidad. Esto es en la definición pues contextualizada de lo que son las situaciones de enseñanza-aprendizaje. Vamos a ver que también el maestro debe de proponer que los alumnos de una manera deliberada, de una manera voluntaria, acepten participar y enfrentarse a nuevos saberes, a distintas acciones y a crecer con relación a las problemáticas de su vida cotidiana. Porque como en el caso de la problemática que vamos a ver, nosotros los alumnos tienen sus conceptos, sus ideas de lo que es bueno y lo que es malo, pero conforme van avanzando en las actividades, pues se van enriqueciendo y van viendo que esto es mejor para su vida.
pero debemos llevarlos de una manera en la que ellos en forma libre acepten y vean que están creciendo en su aprendizaje y en sus relaciones. Este es un pequeño cuadro en el que en general nos reitera la importancia de la interacción entre las capacidades que tienen los alumnos en el contexto, con los materiales que tenemos al alcance, reconocer las situaciones de mi grupo, que tengo alumnos que avanzan a diferentes ritmos, alumnos que van a lograr diferentes metas. Va a haber muchos espacios de tratamiento de datos en donde voy a preguntar primero cuántos alumnos tienen esta situación en casa, que sus papás los atienden, que tienen un espacio para trabajar, y al final voy a procesar la información de que esos datos cambiaron y cambiaron a favor, que ya hacen más acciones para cuidar su salud, que ya tienen más contacto con sus padres. Entonces, este reconocimiento del grupo me va a permitir elegir cuáles son los elementos de enseñanza con los que voy a contar. Voy a definir cuál es la estructura de las situaciones de enseñanza. En este caso, de los lenguajes, pues tenemos el aprendizaje basado en problemas comunitarios, que nos da una herramienta, ¿verdad? Todo esto para diseñar un acto educativo que vincule este proyecto con la vida cotidiana que tienen los alumnos y que es la escuela, ¿verdad? Aquí hay un cuadro muy amplio, pero muy significativo, en el que me centra la importancia de las situaciones de enseñanza-aprendizaje. Reiteramos que estas deben estar vinculadas con la realidad. Están íntimamente en relación con los ejes de aprendizaje. Son 7 ejes. Sí, en general nosotros pedimos que tengan cuidado cuando hacen una planeación y que digo, señalan los 7 ejes, pero si pongo los 7 ejes, me va a preguntar el director, el inspector, el asesor, mi compañero, ¿de qué manera te relacionas con este eje? Entonces, de algún modo, debo tener respuesta a eso. Si incluye el eje de la inclusión, pues es porque voy a atender a alumnos que tienen alguna diferencia y les voy a estar preguntando, les voy a estar marcando alguna tarea adicional. El pensamiento crítico en los espacios en donde les voy a pedir que reflexione y tome nuevas decisiones. En algún caso específico, la interculturalidad crítica, con los grandes casos que tenemos ahorita de migración o de relaciones, con la igualdad de género, con la vida saludable, que es un eje que de algún modo siempre podremos vincular con, ya sea con la alimentación, el sueño, la higiene, la tecnología, pero de algún modo, si lo incluyo, debo de justificar que lo voy a aplicar. Unos ejes siempre constantes es la apropiación de la cultura a través de la lectura y la escritura. Entonces, pues saber que estas acciones están fortaleciendo a ese eje. De algún modo, el maestro por ahí puede poner un pequeño numerito que es el E1, E2, E7. Y en el caso concreto del campo lenguajes, pues el eje de artes y experiencias artísticas, en donde, pues, de algún modo, nuestro campo es lenguajes. El alumno crea, participa, y de algún modo tiene un énfasis muy fuerte hacia la creatividad. Entonces, en ocasiones, para mí es fácil en donde dices, bueno, ¿qué dice español que van a hacer? ¿Qué dice inglés? Bueno, donde yo pinto, canto, bailo, pero aparte voy a proponer espacios de creatividad en donde vieron géneros, vieron obras y luego ellos creen nuevos productos. Entonces, se vincula con los ejes articuladores, promueve el trabajo individual y el trabajo por equipos. Tengo muy importante la representación, que sean representaciones realistas de los aprendizajes. O sea, lo que voy a proponerme enseñar, que tenga sentido con los muchachos, con los alumnos.
voy a tener que hacer una observación formativa de que eh, lo que yo proponga y lo que ellos realicen les sirva para su aprendizaje, que atienda sus intereses y necesidades, que esté adecuado a su nivel de dominio y de saberes. De qué modo voy a tener distintos momentos de aprendizaje en donde voy a aproximarme al contenido y lo voy a consolidar, ¿sí? Que tenga relación con los métodos y las estrategias y la didáctica. También es muy importante en estas situaciones la relación con el currículum. En la relación con el currículum, pues ya se reitera la pertinencia de los nuevos contenidos con los procesos de desarrollo. Vamos a ver que esto tiene sentido desde mi disciplina, si soy artes, inglés, español, pero ahorita lo estamos vinculando también de manera interdisciplinar para relacionarlo con mi campo y con los otros campos formativos. Siempre es importante que mm, consideremos la evaluación formativa. Es muy reiterativo, pero es una de las características que me dice, no es la demostración y ya terminé. ¿De qué modo el alumno, hay contenidos básicos que va a aplicar, que va a aprender, que va a memorizar? ¿Por qué? Porque le van a servir luego para cuando él ya lo aprendió, lo asimiló y participa en procesos creativos. Entonces, esto tiene pues un valor muy, muy importante para mi disciplina y con las otras disciplinas. Y no perder el sentido de que el origen de todos los saberes, pues es con la escuela, la familia, la comunidad. Y darles espacio para que, pues también participen en la formación de los alumnos. Este es un nuevo formato que a través de la inteligencia artificial se genera y reitera la importancia de este proceso en donde nos dice que vamos a recolectar datos de lo que pretendemos enseñar, vamos a observar, a monitorear el progreso e interacciones de los alumnos, propiciar muchos espacios de reflexión para saber que estoy siguiendo un método y que los alumnos están logrando lo que pretendemos. Y si tenemos una duda, dar espacios de retroalimentación y implementar nuevas acciones que quien me lo propuso fue esa retroalimentación. Entonces, en general, esto nos lleva a conocer la metodología sugerida para nuestro campo formativo. Español, inglés, artes, con el proyecto. Aquí, Bueno, doctora, continúo. sí, a ver. A ver, esta parte. Algo, ok. No, no, yo no. Ok, de acuerdo. ¿Qué tal? Buenos días. Soy la maestra Elida Mascorro del área de la disciplina de español. Sabemos nosotros perfectamente que la metodología que nos sugiere, pero no puede ser, no debe ser la única, es la metodología está basada en proyectos comunitarios. Esta contiene 3 fases. Cada fase tiene sus momentos. La primera se integra por 3 momentos, que es la identificación de la problemática que nosotros estamos abordando, una reflexión grupal con los alumnos, la recuperación de qué es lo que ellos conocen acerca de esta problemática y la planeación, la planificación que vamos a hacer, que lleva todos los aspectos que manejaba el maestro Fermín. Estamos hablando que son actividades, tiempos, los contenidos, los sintéticos, los contenidos, los codiseñados, y la evaluación formativa y todos los aspectos que se abordaron y que previamente, después vamos a ver por esta fase. Después en la fase 2 es la acción, que integra 4 elementos del 4 al 7, que es el acercamiento al problema que vamos a abordar, la comprensión que debe de haber sobre esta problemática de acuerdo a las experiencias y lo que se va evolucionando a través de este desarrollo, y el reconocimiento sobre qué estamos haciendo, qué resultados
cómo lo vamos a analizar y obviamente la concreción. La fase número 3 me lleva a, del momento 8 al 11, es en donde se integran las producciones que se están elaborando, después se difunden hacia la comunidad, se toman en consideración todos los aspectos, toda la retroalimentación que podamos recibir, ya sea de entre pares, ya sea de docente, de campos diferentes, que haya una retroalimentación y la comunidad, ¿qué retroalimentación nos da? Esto nos lleva después a medir los avances, que conlleva esta metodología, como todas actividades que debemos planear con un trabajo colaborativo, en donde se manifiesten las estrategias comunicativas para el diálogo asertivo. Se va a trabajar y conformar las producciones parciales para después elaborar un producto final que se va a integrar en la evidencia integradora, valga la redundancia. Es en donde vamos a conjuntar y esto lleva una comunicación, como ya lo mencioné, una comunicación activa en donde todos participamos. Sería... Sí, hola, buenos días. Mi nombre es Bertalice Guerrero Sáenz, jefa de enseñanza de inglés. Continuamos con lo que vamos a estar trabajando esta mañana. Hablamos del proyecto interdisciplinar. Aquí tenemos la información que debe de contener nuestro plano didáctico. Entre ellos está el campo formativo. Hablamos de lenguajes. En esta ocasión vamos a trabajar el tercer grado. Las disciplinas que integran este campo formativo de lenguajes es español, inglés y artes. La metodología que estamos aplicando es la de ABPC, aprendizaje basado en proyectos comunitarios. La problemática que vamos a trabajar el día de hoy es en relación a la falta de higiene y sus efectos en la salud. El título de este proyecto será Manos limpias, vidas seguras, higiene para el bienestar comunitario. ¿Cuál es el propósito? Bueno, es crear conciencia sobre la importancia de fomentar hábitos de higiene personal para conservar una buena salud. Aquí la evidencia integradora de las tres disciplinas será un mural. Español lo tituló Mural, Voces y Colores para la Higiene y la Salud, pero en sí, concretando las tres, es un mural, cada quien aportando los producciones, los trabajos que haya realizado cada disciplina. Y para español en sí, la producción del proyecto será una canción en relación a los hábitos de higiene personal. En inglés se va a tratar de un cartel, un folleto, una infografía, un tríptico. Y en artes también Carteles, un canciones, cartel, también. canciones, etc. Como ya lo comentaron, en la fase uno hablamos de la planeación que tiene tres momentos: la planeación, la recuperación y la planificación. La fase 2 consta de cuatro momentos: acercamiento, comprensión y producción, y reconocimiento y concreción. Aquí es donde nosotros, las tres disciplinas, nos vamos a centrar. Vamos a tratar de desarrollar una situación didáctica para poder trabajarla con la problema de la higiene. Sí, adelante. ¿Sí? ¿Continúo yo? Sí. ¿Cuál es la que sigue? Ok, entramos con la, Disciplina inglés. sí, la disciplina de inglés. Aquí en este caso vamos a entrar directamente a el momento 4, ¿sí? No alcanzo a leer ahí. Sí, este es el momento Sí, 4, sí, ¿verdad? maestra. El momento 4, donde nos dice, bueno, antes de entrar al momento 4, quisiera un poquito trabajar lo que corresponde a la metodología de aprendizaje basado en proyectos comunitarios para poder centrarnos un poquito.
Vamos a empezar recordando que como información importante sobre esta metodología que el ABPC se le invita en esta metodología al estudiante a investigar y resolver problemas reales de la comunidad. También se aplica en el campo formativo de lenguajes, que está integrado, como lo mencioné, por 3 disciplinas: español, inglés y artes. En esta ocasión, las 3 disciplinas, lo comenté hace rato también, vamos a desarrollar la fase 2 y la problemática que seleccionamos es la falta de higiene y sus efectos en la salud. El propósito, también se comentó, de esta problemática es crear conciencia sobre la importancia de fomentar hábitos de higiene personal para conservar una buena salud. En esta presentación, por ejemplo, vamos a trabajar la disciplina de inglés. En esta ocasión se va a exponer en español para que nuestros compañeros de las otras 2 disciplinas puedan ver con más claridad cómo se integran eh, la disciplina de español y artes como campo formativo, pero hay que aclarar también que en Redais, esta misma presentación de inglés aparecerá en su idioma, en inglés, para que los maestros de la disciplina de inglés trabajen con ella, si es que así lo consideran, haciéndole, por supuesto, las adecuaciones que ustedes consideren necesarias. Las actividades que aquí estamos proponiendo llevan un enfoque lúdico, buscando con ello que los estudiantes se motiven y desarrollen los trabajos con gusto, pero recuerden que esto es solo una propuesta. En esta disciplina estamos proponiendo como producciones del proyecto un cartel, un folleto, una infografía o un tríptico. Ahora sí, ya nos vamos a meter directamente, vamos a empezar a trabajar con el momento 4, que es el acercamiento. En este momento lo utilizamos para que los estudiantes exploren la problemática desde diversas perspectivas. Aquí se propone, por ejemplo, que los alumnos en equipo o en pares, o como el docente lo decida, diseñen un eslogan y una imagen para la campaña de higiene. Les vamos a incluir un anexo en cual en este anexo vienen algunos ejemplos de eslóganes e ideas de imágenes para carteles. Por ejemplo, un eslogan que estamos ahí mencionando dice: Dino a los gérmenes, dice a la limpieza. O también otro eslogan puede ser: tu higiene es tu superpoder. Y un ejemplo de ideas de imágenes para carteles puede ser: fue la guerra contra los gérmenes. Aquí en este cartel o en esta imagen para cartel se dibuja, por ejemplo, una bacteria con caras malvadas y escudos de jabón, agua y cepillo de dientes defendiéndose. Estas son ideas que se les van a dar para que los maestros utilicen aquellas que les sean convenientes. Recuerden que estamos intentando hacer un trabajo lúdico con nuestros estudiantes. En esta ocasión, pasamos al momento 5, que se refiere a la comprensión y producción. Aquí los estudiantes analizan posibles soluciones y comienzan a desarrollar productos relacionados con el problema. ¿Cuál es el problema? La higiene. Para este momento 5,
se propone una actividad titulada Fake News versus Real News. O sea, las noticias falsas contra las noticias verdaderas. ¿Qué es lo que cómo lo van a trabajar aquí? Bueno, el docente presenta unas fichas o tarjetas con noticias sobre higiene y enfermedades. Con ellas, los estudiantes van a identificar cada una de esas tarjetas o fichas como una noticia falsa o una noticia verdadera. Ahí también ponemos algunos ejemplos. Viene entre ellos comer sin lavarse las manos después de tocar dinero no afecta la salud porque el dinero no transmite enfermedades. Eso es lo que dice esa ficha y el alumno debe de identificar si es una noticia verdadera, si es una información verdadera, si es una información falsa. Por lo tanto, en este momento 5 les incluimos un anexo en el cual está todo el desarrollo de la actividad, este juego lúdico, con 10 ejemplos de noticias, unas son verdaderas, otras serán falsas. Continuando con el momento 6, que habla del reconocimiento, en este momento es para que los alumnos puedan reflexionar sobre sus avances, que identifiquen dificultades, que ajusten estrategias. Aquí ellos van a elaborar un memorama. Recuerden que estamos con actividades lúdicas. Un memorama donde en una tarjeta presentan un problema de higiene y en la otra presentan la solución. Recuerden que este memorama, el docente les va a pedir a los alumnos previamente que elaboren dichas tarjetas para poder realizar la actividad en clase. Y como un ejemplo de alguna de esas tarjetas, viene, por ejemplo, vamos, no cepillarse los dientes. Yo volteo una tarjetita que dice no cepillarse los dientes, selecciono otra dentro de ese memorama y tengo que encontrar para que yo gane una que diga caries y mal aliento. Ahí se relaciona el no cepillarse los dientes con caries y mal aliento. Si no selecciono, si no volteo la tarjeta de ese memorama, que es la que corresponde a la problemática, sigue el otro compañero del equipo para poder encontrarla. Bueno, entonces, eso es con relación al memorama. Pasamos al momento 7, que le llamamos concreción. Aquí los estudiantes ya llegaron al primer borrador. Van a elaborar su primer borrador o versión final del producto. A este momento nosotros lo titulamos taller de producción, manos a la obra. En este punto, los alumnos, con toda la información que ya reunieron a través de las actividades que han venido realizando, empiezan a elaborar los materiales. ¿Cuáles materiales? Bueno, para la campaña de higiene, los que van a utilizar para la campaña de higiene. Cada uno de ellos, acuérdense, por equipos, el maestro le dio opción a un cartel, a un tríptico, a una infografía. Entonces, van a desarrollarlo conforme hayan seleccionado su trabajo final. Al terminar el producto, que viene siendo el primer borrador, lo presentan con sus compañeros y después de analizarlos, verlos, los chicos, sus compañeros van a dar una retroalimentación junto con su maestro. Por último, ya para evaluar esta segunda fase, tenemos una lista de cotejo.
En la lista de cotejo, me va a servir, ahí está, me va a servir para evaluar la actividad. Aquí se evalúa, por ejemplo, el contenido y la información que trae su trabajo, la organización y la estructura, el diseño y la presentación, el impacto y la pertinencia, la ortografía y la redacción, y finalmente la innovación y creatividad. Volvemos a insistir, esto es una sugerencia, una propuesta. El docente lo ajustará a las necesidades de su grupo, a lo que él pidió, a lo que él estuvo trabajando y a lo que los chicos estuvieron realizando. Hasta aquí, la disciplina de inglés ha cubierto la fase 2 con sus 4 momentos. Les agradezco y les agradezco su atención y les cedo la palabra a la maestra Aleida Mascorro Roque, jefa de enseñanza de español. Gracias, doctora. Pues comenzamos ahora sí con la fase 2 de la disciplina de español. Estamos retomando brevemente la problemática es la falta de higiene y sus efectos. Ya identificamos la problemática, ya recuperamos conocimientos y luego vamos a diseñar todas las actividades. Entramos a lo que es la fase 2 en la acción, en lo que se va a ir desarrollando. Tenemos que organizamos primero que nada por equipos. Pero antes de eso, sí me gustaría que se regresara un poquito, maestro, compañero Gerald, para ver los contenidos. ¿Qué contenidos somos los que estamos trabajando? Estamos trabajando los elementos y los recursos estéticos de la lengua española en la literatura oral y escrita, con su correspondiente PDA, usa creativa e intencionalmente las características de los recursos estéticos de los textos. Aquí habla de dramáticos, pero nosotros nos vamos a ubicar en una canción. El otro contenido es las creaciones literarias tradicionales y contemporáneas con el PDA de que crea textos narrativos, poéticos, dramáticos y guiones para audiovisuales. Estos son los contenidos que, como mencionaba el maestro Fermín, son los contenidos del programa sintético, nada más que nosotros sabemos con nuestra experiencia y con esa autonomía que nos da la nueva escuela mexicana de que podemos codiseñar. Sabemos que para hacer las producciones, los muchachos necesitan conocer los aprendizajes fundamentales y algunos otros que se tienen que ir integrando. Ahora sí, lo molesto, maestro, para avanzar. ¿Qué es lo que se pretende, como se dijo y se mencionó, es hacer una canción? Por lo tanto, tenemos que agregar contenidos como lo que son el lenguaje literario, las figuras retóricas, si se va a hacer una investigación, las fichas de resumen, que vamos a ir viendo ahorita como les vaya describiendo yo las actividades. Estoy hablando que estos diseño lleva desde la selección de las fuentes de información, cómo identifican las ideas principales, qué fuentes de consulta confiables, cómo se paráfrasis, o sea, todo eso sabemos que conllevan las actividades que no las menciona el programa sintético ni en su contenido ni en su PDA, pero que nosotros tenemos que integrar. Aparte de los contenidos contextualizados que tenemos que agregar y que previamente ya se trabajaron en lo que es el contexto el diagnóstico que se hizo, tanto como en el programa analítico, sino y aparte el que nosotros tenemos que manejar en el grupo, porque sabemos que todos los grupos son diferentes y en todos los grupos tenemos que irnos adaptando. Nos vamos ahora sí a dar inicio. Estamos organizados en equipo, que es la propuesta. Todo lo que se está manejando son propuestas que ustedes pueden tomar en cuenta cómo están o readaptarlas de acuerdo a sus formas de trabajo, de acuerdo a los estilos de sus estudiantes, de acuerdo a los recursos que ustedes cuentan. Entonces, se inicia con una organización en donde ellos estén trabajando en forma por equipo. ¿Qué es lo que es? Saben ellos algunos conocimientos de lo que es la problemática, la problemática de la higiene y cómo impacta en la salud. Entonces, ahí tiene que haber una indagación. Esa indagación me tiene que estar establecida porque yo no puedo hablar de lo que yo no conozco.
o de lo que conozco muy poco. Entonces, en esa investigación se promueven estrategias del desarrollo de la comprensión lectora, porque sabemos nosotros que necesitamos ir reforzando la comprensión lectora. Y esta es una actividad que, si de manera sistemática la realizamos, podemos ir desarrollando en los alumnos esas habilidades que nos van a llevar a posteriormente no decir que me copiaron y me pegaron. Una de las estrategias que se le está sugiriendo aquí es que, primero que nada, en plenaria ellos hagan todas las preguntas que quieran hacer sobre los hábitos de higiene. ¿Qué las causas, las antecedentes, qué dicen los especialistas, qué dicen la Secretaría de Salud, en fin, que aborden lo más posible. Después se les recomiendan fuentes confiables, ellos van y leen para poder sacar ahora sí que la pregunta y la respuesta. Se les da la libertad que lo presenten, ya sea con un organizador gráfico, con una ficha de resumen o simplemente que los lean. El caso es que haya esa interacción. Llevado a cabo esto, nos damos cuenta entonces qué es lo que tengo que ir retomando. Si no saben hacer una ficha de resumen, tratar de ubicarlos en qué es una ficha de resumen. Esto, ¿qué es lo que a lo que me lleva esta estrategia? Primero que nada, con la lluvia de ideas se realizan las preguntas, se indagan fuentes confiables, se busca, se localiza, se extrae, se analiza, se comprende y se aplica. Entonces, esta estrategia manejada sistemáticamente no solo va a servir en las lecturas que propiamente tiene español, sino que va a servir en cualquier otra disciplina porque, repito, de manera sistemática aprenden esa estrategia y entonces vamos a desarrollar en conjunto todas las disciplinas el desarrollo de la comprensión lectora, valga la redundancia. Seguimos entonces ahí con esa actividad en que los estamos acomodando por equipo de manera colaborativa para que interactúen con estrategias de comunicación, con diálogos y que los lleve a que sea esa comunicación asertiva, que no sea agresiva. Si ustedes observan ahí en la diapositiva, ven unos subíndices. Esos subíndices me están señalando que yo estoy trabajando, por ejemplo, en el número 1 de los subíndices, estoy trabajando la inclusión, donde todos, absolutamente todos, deben de participar en los equipos. ¿Cómo van a participar? No importa que el niño presente VAP, no importa que el niño no aprenda, que lo quieran rechazar, porque es típico en los adolescentes, yo lo rechazo porque él no quiere trabajar, sino que voy a integrarlos todos. Por eso está ese eje ahí. El número 2 es el del pensamiento crítico. A través de esta investigación, ellos tienen una idea de lo que es la higiene. Van a recuperar con las consultas que van a hacer y toda la información, van a readaptar ese pensamiento para volver, ahora sí, a formular qué es lo que ellos conocen, cómo lo pueden aplicar y cómo lo pueden compartir al principio en su casa y después posteriormente en la escuela o en su comunidad. Entonces, continuamos con el de interculturalidad, que ahí habla del respeto que debe haber, son los valores puestos propiamente. Y el eje que sigue viene siendo el de la equidad de género, en donde no se discrimina a nadie, ya sea por lengua, ya sea por preferencias en el ámbito del género, ¿verdad? Y es en donde todo el mundo no existe discriminación. Esta actividad me está llevando a que yo interactúe con estrategia de desarrollo y comprensión, que haya una adquisición una aplicación de los ejes articuladores, que los muchachos se formulen valores de cómo debe ser una sana convivencia que los va a llevar a la construcción de conocimientos. Esta construcción de conocimientos obviamente va a ser el primer escalón que yo voy a necesitar para la producción final, que sería el primero de las producciones, que viene siendo la rendición de cuentas de esa investigación que hicieron, que van a presentar. Ahí es una oportunidad en la que tanto los alumnos como el docente tiene la oportunidad de dar una retroalimentación entre ellos y el maestro, guiarla o redirigirla hacia los conceptos que deben de ser establecidos. Para esto, si me permite el maestro Yero adelantar un poquito,
Recordemos que la evaluación formativa tiene que, valga la redundancia, tiene que estar dentro de las actividades. ¿Cómo va a ser? Puede ser con una lista de cotejo, un diario de observación, una rúbrica. En este caso escogimos una lista de cotejo con relación a la investigación, que si se entregó en tiempo y forma, que si demuestra una capacidad de análisis y síntesis, que si se selecciona la información suficiente. ¿A dónde van estos indicadores? Son los indicadores que se deben de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque yo no puedo, o más bien dicho, sí puedo, pero no se debe por recomendación tomar una lista de cotejo o cualquier instrumento de evaluación de cualquier libro de texto o de la que bajé de internet, porque ni ellos trabajaron las actividades que se trabajaron en el grupo, ni son los materiales. Entonces, es recomendable que los indicadores partan de lo que yo trabajé con los alumnos y de lo que yo quise que aprendieran. En este caso, pues que consultaran los fuentes, crearles el compromiso de la entrega a tiempo en el trabajo, de que si sabe o no sabe parafrasear, si no sabe, si sabe comprender, si hubo un nivel de comprensión lectora, porque en base en esto va a ser esa coevaluación en donde yo voy a otra vez de manera implícita, se promueven los ejes de de la honestidad, la responsabilidad, el respeto que debe de haber y por lo tanto ahí entra la retroalimentación que yo doy como docente para poder que queden los contenidos se vayan avanzando. Porque si yo me doy cuenta en esta lista de cotejo que hubo áreas de oportunidad, no solo de ellos, sino a lo mejor míos. ¿Por qué? Porque la actividad no se comprendió bien, la estrategia no funcionó, los recursos no fueron lo suficiente, entonces voy a tener que volver a replantearla, que era lo que hablábamos, que encontramos que hay que replantearla y en la planeación simplemente no va a volver a hacer la planeación, simplemente esta actividad se suspendió y se trabajó con esta otra forma. Esta actividad se volvió a hacer porque no hubo un nivel de comprensión esperado. Nos regresamos, por favor. Nos vamos ahora a la siguiente de las actividades en donde se pide que, en donde que, se pide que se aborden. Esta diapositiva en sus anexos van a tener la planeación completa. Pero ¿qué seguiría? ¿Hacia dónde vamos? Hacia el producto, que es el producto final, que es una canción. Y por lo tanto, tienen que hacer un análisis de una canción para que vean modelos. En base a los modelos, pues yo puedo identificar, porque ¿qué sucede? En muchas de las ocasiones hablamos con los muchachos y resulta que su concepto no lo tienen bien contextualizado y no hay una comunicación, se rompe la comunicación y no hay una comprensión. Entonces, si yo quiero que ellos trabajen una canción que obviamente es más conocida, pues obviamente saben que es una canción, pero si yo trabajo una reseña, si yo trabajo una sinopsis, muchas veces se quedan ellos en blanco porque no saben. Entonces es conveniente trabajar con textos reales para que puedan tener el ejemplo. Aunado a este trabajo de los contextos reales, se empieza a hacer la producción. Tienen que identificar en una canción los contenidos codiseñados, que en este caso sería el lenguaje literario y por llamar o por mencionar un ejemplo, serían las figuras retóricas y cómo se van a utilizar. ¿De dónde tenemos que tomar nosotros nuestro sustento en los recursos? De los libros de texto. En los libros de texto gratuito que tenemos a la mano, por citar algunos de los mencionados, está el de tercero, que habla de proyectos y ahí habla de las que experimenta hábitos activos y saludables. Y otros que vienen en los libros de múltiples lenguajes o de lenguajes. Entonces, tenemos los recursos suficientes para poder acercarnos y hacer acopio de ellos y que estén a la mano de los muchachos. ¿Qué otro de los materiales tenemos? Tenemos los cuadernillos de reforzamiento en donde la coordinación los elaboró para ustedes, están disponibles en Redais o pueden consultarnos a nosotros vía electrónica para poder hacérselos llegar, donde esos aprendizajes fundamentales son los que gradualmente se van viendo y son los que los muchachos tienen que manejar, tienen que dominar y en un momento dado, que como les mencionaba, no vienen en los PDA, pero tenemos que integrar.
En base en esto, tenemos después que las actividades requieren que hagamos una reflexión después de elaborar. Nosotros trabajamos por proyectos. Los proyectos por lo regular se hacen 2 borradores. El primero de los borradores debe de trabajarse apoyado en una rúbrica. ¿Por qué? Porque el muchacho tiene que saber exactamente cuáles son los elementos con los que debe de consistir ese trabajo que él va a presentar. En base en eso, él desarrolla su borrador y posteriormente hay una coevaluación. En esa coevaluación se maneja primero que nada los valores, que el muchacho le, le coevalúe a su compañero de una forma honesta, que haya ese respeto hacia el trabajo y que haya esa comunicación asertiva para ver qué fue en lo que, considerando la rúbrica o lo que el maestro intervenga, porque muchas veces les dicen, oye, maestros, ¿qué lo tiene mal? A ver, ¿en qué lo tiene mal? Argumentame tú, ¿en qué rubro de la rúbrica está equivocado o hay alguna área de oportunidad? Y entonces esa interacción y esa socialización no solamente le sirve al que le faltó, sino al que está calificándole o le está diciendo que ya están los puntos. Ahí volvemos nuevamente a ver que la retroalimentación es un factor muy importante. La evaluación formativa no se pone numéricamente, nos sirve a nosotros para ir midiendo cómo es la evolución de los aprendizajes y qué es cuándo me tengo que detener, cuándo tengo que replantear la actividad, porque las variables que existen en el grupo, pues todas las conocemos, que si es última hora, que si es antes de descanso, que si el tiempo. Entonces, todo eso, independientemente de todo lo que nosotros planeemos, influye y tenemos que tomarlo en cuenta. Esto nos lleva a pues precisamente a desarrollar esta fase que es la más rica en todos los contenidos que se trabajan en las actividades, a diseñar las actividades basadas en lo que yo quiero que ellos aprendan y que puedan aplicar. Porque no solo basta el que conozcan son los hábitos, sino cómo los puedo desarrollar y cómo los puedo compartir para poder dar esa comunicación que posteriormente en la fase 3 sería la presentación del producto final en la evidencia integradora, en donde se invita a la comunidad y esa comunidad solicitarles una retroalimentación que los llevaría también al compromiso de integrarse en la solución de la propuesta que hacen cada uno de sus hijos para poderlos llevar a cabo y que haya en conjunto una verdadera puesta en acción. De mi parte, hasta aquí, les agradezco mucho. Su servidora, Leida Mascorro Roque, estamos a sus órdenes en la coordinación. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, maestra Leida. Servidor Fermín Gómez Barba, por el área de artes. Eh, pues hemos estado reiterando la estructura del aprendizaje basado en problemas, proyectos comunitarios, ¿verdad? Como una metodología que, pues la verdad, en lo que hemos tenido algunas visitas a grupo, no ha sido muy constante. Y sepan que como se ve en el material que muestra la maestra Leida, sobre todo en tercer año, puedo acudir a los libros de primero, de segundo o de manera colegiada. Se reunieron los de primer año, luego vieron para el segundo año con qué base del año anterior cuentan, igual los de tercero, pero es muy importante el trabajo colegiado y compartir con las acciones. Puede ser que se presenten primero las acciones de primer año, luego se presentan las de segundo tomando ese antecedente, pero ya son estrategias que ustedes la Junta de Consejo Técnico y en espacios que propicie el director, pues lo van a hacer. Por el área de artes, son dos los contenidos que se seleccionaron, que es los lenguajes artísticos en expresión de problemas de la comunidad y la expresión artística de sensaciones, emociones, sentimientos, ideas, a partir de experiencias familiares, escolares y comunitarias. Entonces, vamos a tomar la fase 2 que es acción, pero la fase 1
fue importante, vamos a decir, en los tres momentos, la planeación donde identificaron y aceptaron el trabajar a partir de una problemática. Empezaron a recuperar los saberes previos en el momento 2 y acordaron ya un abordaje y alguna estrategia de organización. En en esta fase de acción, de una manera formal, me voy a acercar ya a esa problemática. Este, Voy a ver qué documentos, qué acciones se van a realizar y luego con las primeras producciones, que es el momento 5, ¿verdad? Voy a hacer reflexiones de análisis para en un sexto momento, que es el reconocimiento, voy a verificar qué es lo que he avanzado, revisar los tiempos y en la concreción, como ya se ha dicho, ya tengo un primer borrador, pero es un primer borrador que ya me dice cómo me voy a acercar a cumplir el objetivo, el propósito que planteé en un principio. En artes, vamos a ver en este momento 4, que es acción, en este acercamiento, que en pequeños grupos se reúnen los alumnos y hacen reflexiones sobre por qué es importante tener buenos hábitos de higiene personal para conservar la salud. Seleccionan uno de los hábitos, elaboran cartulinas en donde con la técnica libre vinculan esta producción con las sensaciones, emociones, se puede aludir a la psicología del color y luego una misma cartulina se pinta en alegría, en tristeza, en melancolía, en angustia, en soledad y se está jugando con las técnicas y luego vamos a ver que estos son estados de ánimo en los que se puede llevar, en donde con mucha facilidad, con mucho énfasis, se ve que cada vez hay más alumnos enfermos, niños enfermedades que pues llegamos a padecer los 50 años, 60 años, los niños a los 8 10 años ya lo están padeciendo. Este, Gastritis, diabetes, y todo viene por malos hábitos. Hay un número no pequeño de enfermedades que por no asearme las manos, me llevan a enfermedades graves y en ocasiones a la muerte. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que entró a un hospital y se le subió una bacteria y su organismo no estaba preparado? Hay personas que son portadoras de enfermedades y a ellos no les afecta, pero ya en lo que saludó, comió, tomó un alimento, no tuvo el hábito de higiene. Entonces, es muy importante esas primeras reflexiones que se hace con los alumnos de qué hábitos tienes y luego al final un nuevo procesamiento de la información para saber cuáles ya has adquirido. Entonces, es muy importante considerar esa información sobre ese hábito de higiene que cada equipo va a compartir. Van a investigar y sobre las obras que realizan, pues van a hacer fichas técnicas de contenido y de producto, en donde tenga el nombre del artista, la fecha de realización, las medidas de la obra, las técnicas empleadas, acuarela, pastel, ¿verdad? Y sobre todo las reflexiones que les dieron los mensajes de cada una de las obras que proyectaron. En el momento 5 van a hacer actividades de difusión en la escuela. Al menos yo pues proyectaba que en el primer momento hace el alumno apropiaciones hacia él, en qué es lo que va a decidir, pero luego ya empieza a organizar información para compartir con los demás compañeros. Y en un tercer momento, la idea fue que proyectara acciones hacia la comunidad. Entonces, en este momento 5 realizan actividades de difusión de información obtenida. Todo se promueve que todos los integrantes participen y que un compañero coevalúe. Hay en el material, tanto de inglés, de español, rúbricas de coevaluación, de evaluación. Entonces, ya en particular en artes no están, pero se pueden adecuar para tratarse.
pero se recomienda que seamos breves, que sean rúbricas, que los mismos alumnos participen. Pueden ser 3 elementos en donde diga, está bien, cumplió, pero le faltó, es agradable y está sobresaliente. Entonces, de una manera, ellos mismos puedan evaluar. En el momento 6 se va a pedir que ellos reflexionen y obtener información previa a la fase 3, en donde ya va a ser actividades de difusión. Van a ser integrarse en equipos, van a hacer coevaluaciones. También se puede pedir que de las participaciones que han tenido los compañeros, hagan una selección que generalmente no se hace. Les gusta la participación de un compañero, de un equipo, entonces hay que recuperar esa actividad del cómo se realizó y reiterarla y reconocerla, que hagan una votación de qué participación te gustó, qué equipo tuvo buena participación con las rúbricas señaladas y darle un reconocimiento, hacer una distinción para estos compañeros. En el momento 7 se invita a que hagan una reflexión general y que se presenten, que se hagan pequeños grupos, pero que organicen esa reflexión de una manera breve, que tenga 70, 90 palabras cuando máximo, y que el alumno se comprometa a tener una buena presentación en 40 segundos, 50, 60 segundos, pero que tenga sus rúbricas de que hable con bastante claridad, que tenga una comunicación empática, que tenga el control visual, auditivo de los compañeros y sobre todo pedirle que no lea. Si les vamos pidiendo que tenga estos pequeños productos, pues ya en tercer año, pues ya debe de tener independencia de la lectura. Algunas preguntas para integrar esta reflexión, pues, ¿por qué es bueno el trabajo colaborativo? ¿Por qué fue bueno para ellos enriquecer, aparte del trabajo individual, el trabajo en equipo? ¿Cuáles son las ventajas de compartir con los compañeros en la escuela, con la comunidad, que aporten nuestros padres los conocimientos adquiridos sobre tener buenos hábitos para lograr una vida saludable? Entonces se pide que se organicen y se presenten esas reflexiones. Enseguida hay algunos instrumentos que aluden a esa brevedad en la evaluación formativa, con todos los productos, pero por ejemplo con la infografía, pues aluden a la práctica de higiene personal, sea en casa o en la comunidad. La imagen, ¿a qué se refiere? A la ausencia o forma incorrecta de efectuar las prácticas, a los riesgos y consecuencias de la falta de higiene. En general, los alumnos dibujan nada más y tienen un dibujo, pero hay que pedirles que, aparte de la ficha técnica que pueda incluir, tengan un registro del contenido, de las reflexiones que tienen estos mensajes, ¿verdad? Aquí hay unas rúbricas de evaluación para esta presentación, que es en sí lo que ya había señalado, que sea claro, que está la información organizada, que haya seguridad, ¿verdad? Y finalmente, enseguida, ¿qué hay? Bueno, pues ahí de algún modo termina la presentación de nuestras 3 disciplinas y hay un colofón, ¿verdad? Que en general es lo que pues esperamos que esta participación les haya aportado, que es en cuanto a la definición y diferenciación del plano didáctico con la planeación, ¿verdad? Siempre referido a situaciones de enseñanza, aprendizaje. Reiterar que el plano didáctico, pues es la inclusión de las problemáticas, el codiseño, formas específicas. Se me hace muy bien cuando, por ejemplo, en inglés no hay una parte en donde aplica algunas técnicas de las artes visuales. Bueno, ya fue codiseño para el área de inglés. En español, igual con alguna manifestación en particular que no está en el programa sintético, pues se incluye y se va como codiseño.
Entonces, el plano didáctico es esa relación con las problemáticas y el trabajo colaborativo con cualquiera de las metodologías que se pide para los distintos campos formativos, sea el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, el STEAM, el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje servicio. Siempre alrededor de proyectos nacen disciplinares, pero luego están interdisciplinares hacia los campos formativos y transdisciplinares. Sabemos que van a encontrar aquí diversas metodologías, como estudios de casos, enseñanza situada, globalizada, situaciones analógicas, problemas, situaciones didácticas, eh, en situaciones reales, históricas, naturales, culturales, con inclusión y equidad, y que se dan en distintos contextos, pero que siempre sean para los alumnos relevantes e interesantes. Hay distintas modalidades de organización que algunos ya están utilizando, pero ya sea que me organice en unidades didácticas, en pequeños periodos de tiempo, con sus recursos, con sus propósitos, puede hacer un taller en donde el maestro guía acciones diversas que están realizando, secuencias didácticas, pero que aunque se conceptualizan como una fracción o un desarrollo de contenido, pues no perder el sentido de que el contenido tenga una relación con diversas problemáticas que se dan en la comunidad. Y algunos maestros que pueden estar trabajando un curso. En el caso de artes, hay quienes, aparte de los contenidos que están tratando, teoría, están enseñando a tocar un instrumento, están enseñando una técnica de arte visuales o llevan un proceso que va a llevar a una producción dancística o teatral y que es un curso que está organizado como él, en donde el maestro como experto o donde él habilita alumnos como expertos y llega a un producto y habilitan un curso. Este es el colofón de nuestra participación Maestro. y pues la importancia del registro. Mande, maestra Así Leila. es. Bueno, nada más un minuto nada más. Maestros, como ustedes han observado, la problemática es la misma, los contenidos son similares, las producciones de cada una de las disciplinas van así enfocados hacia la evidencia integradora y escuchando puedo yo hacer uso de las actividades o reforzarlo como lo vieron en inglés, como lo vieron en artes, puedo yo ir integrando. Por eso es interdisciplinar, porque podemos combinar las tres disciplinas para un objetivo, que en este caso es la evidencia integradora, que desde cada una de las trincheras de las disciplinas nos conlleva a la reflexión sobre una problemática, a plantear propuestas e integrar a la comunidad en esas propuestas que haya un compromiso. Era toda la Sí. aportación que quería tener, no sé, doctora. Sí, para reforzar lo que dice la maestra Leida, me gustaría regresar ahí donde se plantearon los contenidos para que ahí, en base a lo que ella menciona, ahí está muy claro, Ay, por ejemplo, en español, que lo ando buscando aquí porque no alcanzo a leerlo hasta ¿Cuáles allá. son las creaciones? Si vemos ellos, tanto español como artes, tiene dos contenidos para ser trabajados en este proyecto. ¿Por qué? Porque son los que más se acomodan, por decir una palabra, a la problemática que nosotros estamos trabajando. Si observamos ahí, dice en el de español, en el primer contenido, los elementos y los recursos estéticos de la lengua española en la literatura oral y escrita. Si nos vamos a inglés, también manejamos elementos y recursos estéticos del inglés. Así es. Si nos vamos en artes, los lenguajes artísticos en la expresión de problemas Así es. de la comunidad. En el segundo contenido, español marca creaciones literarias tradicionales y contemporáneas. Inglés trabaja creaciones literarias tradicionales y contemporáneas en inglés. Ahí nomás le agregamos el idioma. Eh, esos dos
son los que vamos trabajándolos junto con español, Así es. inglés y artes. Artes menciona expresión artística de sensaciones, emociones, sentimientos e ideas a partir de experiencias familiares, escolares o comunitarias. Ahí también mencionamos codiseños, porque Así es. si no están contemplados algunos aprendizajes imprescindibles que el alumno debe de conocer para poder desarrollar los trabajos que se le están pidiendo, entra el codiseño. Se preguntarán por qué inglés puso otros dos contenidos, trae cuatro. Bueno, son sugerencias también. Claro, cada contenido que pongamos en nuestra planeación, en nuestro plano didáctico, es para que se desarrolle, no nada más anotarlo. Entonces, las actividades tienen que estar a la par con ellos. Nosotros los pusimos aquí para que si el maestro en un momento dado considera utilizarlos, que van de la mano. Por ejemplo, el tercero es mensajes en inglés en medios de comunicación masiva que promuevan una vida saludable. Estamos hablando de la higiene. Claro que ya en otras ocasiones probablemente el maestro haya trabajado vida saludable, entonces lo elimina, pero si no lo ha tenido, no lo ha trabajado en el transcurso del ciclo escolar, recuerden que tenemos 14 contenidos que hay que desarrollar durante el ciclo escolar. Entonces, si yo veo la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en este caso, cuatro contenidos y los puedo desarrollar sin problema alguno, hay que aprovechar y aplicarlos. ¿Por qué? Porque después me van a sobrar contenidos al finalizar el ciclo escolar. El último que nosotros sugerimos a los docentes es el uso del inglés para expresar necesidades, intereses y problemas de la comunidad. Entonces, ojo, no tienen que aplicarse los cuatro, no tienen que trabajarse los cuatro si no hay tiempo, si el maestro ya trabajó algunos, pero ahí es importante enfatizar que las cuatro disciplinas deben de trabajar los mismos Tres. contenidos. Tres, ya nos agregó Perdón, uno. las tres doctora. disciplinas, español, inglés y artes deben de trabajar. Me fui con los cuatro Sí, contenidos los que cuatro estamos contenidos. trabajando en inglés. Así es. Pero sí, las tres disciplinas nos debemos de poner de acuerdo en nuestro centro escolar para poder decidir qué es lo que vamos a trabajar para ese proyecto. Eso es lo que quería comentarles. Bueno, muchas gracias, esperando que sea significativa esta información. Sí les invitamos a consultar en la parte final, vienen información para el registro de la asistencia y evaluación de esta participación. Pueden teclear en su navegador o en el Zoom ir directo o en clic a este sitio y llenar la información. Como decía, buscando en el Zoom o escaneando el QR o tecleando esta liga. ¿Verdad? Pues a sus órdenes siempre. Porque nosotros estamos aquí al frente, pero somos el campo formativo, lo formamos todos los compañeros. Y aquí tienen el directorio de las disciplinas, español, inglés, artes. Maestra Leida, los compañeros de español. El doctor José Luis Domínguez Aguirre, la maestra María Gabriela Fristeño Leija, la maestra Mirtala Gauna Macías, el doctor Rogelio Reyes Reyes, el compañero maestro Gerald Castillo Hernández y su servidora Aleida Mascor. ¿En inglés? En inglés está la compañera Esther Noemí Medellín Guerrero, la maestra Silvia Ernestina Chávez Palacios y una servidora Bertalicia Guerrero Sáenz. Y en artes, el maestro Juan Alberto Mancilla Gallardo y un servidor, Fermín Gómez Barca. Muchas gracias, maestros. Gracias. Saludos. Gracias, nos vemos.